El tema es un tema que hemos estado viendo las últimas semanas, por lo menos en el área que me compete, y es menguar. La palabra la hemos estado manejando en diferentes enfoques, pero es bueno que la veamos bajo distintos puntos de vista porque de repente vemos cosas que antes no habíamos visto. Es necesario entender, o sea, aquí no es cuestión de memoria, es cuestión de entender. Uno puede leer y no entender. Y a veces entender y no entender todo, o entenderlo parcialmente. Por eso necesitamos repetir algunas cosas para mantener esa línea que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de espiritualidad, y solo voy a centrar algunas palabras, no hay espiritualidad cristiana que no sea en Cristo Jesús. Un punto básico. No hay espiritualidad cristiana que no esté basada en Cristo Jesús. La base, la roca es Cristo Jesús. Este es un punto que no es negociable. Este es un punto que no podemos ponerlo en juego, que sí, que no. Cristo es el centro operativo de todo esto. Los días miércoles que estamos dando clase de Cristología, no estamos viendo un texto, estamos viendo desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación de los seres espirituales, donde habitaba la Trinidad. Y cómo allí se formuló o se hizo el primer pacto o acuerdo entre Dios mismo y su nombre por nosotros. Y cómo a través de la creación de los seres espirituales, de la creación que se hizo por medio de Jesucristo, de la forma como los ángeles cayeron algunos, y la forma como el hombre cayó, y la forma como Cristo vino, la importancia de entender a ese Cristo cósmico. ¿Cómo así? Sí, ese Cristo que es, que era y que será, que permanece para siempre. La cristología es la doctrina básica de la palabra de Dios. ¿Aló? Pueblo de Dios. La cristología es por eso no hay nada o no hay espiritualidad sin estar centrada en la persona de Cristo. Cuando uno está centrado en la persona de Cristo, una vez hemos sido pasado de la muerte a la vida, Colosenses 1:13, ya en Cristo somos templos del Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo comienza su obra de moldearnos, transformarnos, conformarnos a la imagen del varón perfecto. Esta es la línea de la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo es canto y adoración, es transformación. Y la palabra transformación es menguar. Y menguar quiere decir baja las tinieblas, baja mi yo, baja mis apetencias, baja mis deseos, para que la luz de Cristo me ilumine. Contra más luz de Cristo hay en mi vida, más puedo ver, más puedo entender, más puedo ser transformado. Así de sencillo. Ahora no solo es la única. Cuando revisas para atrás y ves quién es Él, quién es Jesús, que es Dios, que es la Trinidad, que hubo un acuerdo, que hubo un pacto allá arriba y que conforme a ese pacto y ese acuerdo, su propósito se está realizando. No quiere que se pierda ninguno, sino que todos se salven. Bajo esa línea no solo es salvación, sino que luego de la salvación Dios quiere transformarnos. Y la transformación, vuelvo a repetir, es sacar de nosotros las tinieblas por medio de la luz santa de Dios. Todo esto está pasando en nuestras vidas. Lo que Cristo es, lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo dijo, lo que Cristo sigue haciendo en nosotros, porque su nombre tiene poder, su sangre tiene poder. El que acude a Él no regresa solo, regresa con Él. De algo estamos seguros, si alguien es fiable en todo esto, es Él. Usted no es fiable, yo no soy fiable, Él es el fiable. Él es el digno de ser considerado en todos nuestros pasos. Pero cuando nos metemos al hacer, nos olvidamos de quiénes somos y de quién es Él. Y ahí vienen nuestros problemas. Nuestros problemas vienen por dos motivos. O las consecuencias o lo que pasa en nuestra vida puede venir por dos motivos. Uno, por nuestras decisiones. Y otro, por hacer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios trae consecuencias. Pero prefiero las consecuencias por hacer la voluntad de Dios que por hacer lo que dirían los patojos, las muladas. ¿Está bien la palabra? ¿Verdad que sí? Muladas, tonterías, pues. Como que son más apegajosas día a día. Y bueno, no seas, bueno, ya saben lo que quise decir.
Entonces la línea la tenemos clara. Y esto lo hemos estado repitiendo y repitiendo y repitiendo durante mucho tiempo para hacer ver el momento histórico que estamos viviendo, pero sobre todo el momento, tu momento espiritual, es tuyo. El regalo no es ayer, el regalo no es mañana, el regalo es el presente que vivimos. Y es en el presente donde tomamos las decisiones que pueden afectar el futuro, conmigo o contra mí. Y ahí tenemos claro ya el panorama de lo que se nos viene encima. Por lo tanto, es necesario menguar. ¿Quién de ustedes necesita menguar? Que lo diga a viva voz. Necesito menguar. Pero un montón. Pero montonón. Necesito morir. Por ahí va la cosa. Bueno, ya tenemos todo esto. Vamos a ir a la primera cita, que es Proverbios 4:18. La palabra, como dice en Isaías 28, 10, 11, vuelvo a repetirla. Es un poquito aquí y otro poquito allá. Yo quisiera que todo estuviera, capítulo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y bien, pum, pero no está así. Está ¿cómo se llamaría eso? ¿Un qué? ¿Un qué? Código. Sí, es un código, es un rompecabezas por todos lados. Y ese unir todas las piezas es maravilloso. Proverbios, que está escrito por Salomón, por el hijo de David, pues tiene una serie de revelaciones impresionantes. Y una de ellas está en Proverbios 4:18. Aquí se resume muchísimas cosas. Miren, qué simple esta cita. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué tiene de sabiduría eso? Qué lógica. Pues si yo me quedo toda la madrugada y veo que sale el sol, y llega mediodía y ya no aguanto los ojos de la intensidad perpendicular en el que caen los rayos solares. O sea, solo era asunto de observación. Pero si vemos la cita, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo en la tarde, en el día sexto. Y es en la tarde donde, la tarde del día al día siguiente, de las 6 a las 6 de la tarde, el hombre comenzó con cierta luz, pero perdió la luz y entró en tinieblas. Y en esas tinieblas de las medias noches nos encontró Jesús. A usted Jesús lo encontró cuando estaba más perdido que la Llorona en el desierto del Niágara. No existe, ¿verdad? Pero por ahí. Usted estaba más perdido que la Llorona. Y eso quiere decir, ¿y usted por qué lo sabe? Porque yo era compañero suyo. Y la palabra lo dice. Veníamos caminando en delitos y pecados, en una oscuridad, en una ambición, en una codicia, donde la vieja naturaleza tenía las riendas sueltas y hacía lo que quería, lo que le daba la gana, por donde fuera. Y después la gran pantalla, yo no fui la mujer, como siempre acusamos, ¿verdad? La mujer que tú me diste, Señor. Y la mujer dice, sí, Señor, pero míralo hoy también. Bueno, a la hora de la hora, todos tenemos el dedo señalador, como un recuerdo de la vieja naturaleza que todavía funciona en nosotros. Entonces, más la senda de los justos, el que está todavía en su delito y pecado está todavía en esa noche oscura. Pero el que le ha prendido luz, que es Cristo, por creer, lo sacó de sí mismo para que comience a ver sus tinieblas. Esa es la cita. Entonces, en las tinieblas, la luz de Cristo va iluminando, iluminando, iluminando interiormente, hasta que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo es transformado en luz. Es lo que hemos estado platicando. Amén. Menguar es eso. Menguar es que esas tinieblas se vuelvan luz. Que todo lo que está dentro de nosotros, que no sirve y que es oposición a Dios, que es un enemigo terrible dentro de nosotros, sea expuesto. Si las tinieblas de nosotros no bajan, quiere decir que amamos más las tinieblas que la luz de Cristo. Y ahí es donde nos dice, ¿será que yo estoy menguando? ¿A quién estoy amando más? A la luz de Cristo. Quiero tu luz, como decía David, ilumíname, escudriñame, pon tu luz en mí para ver lo que yo no veo y que tú no quieres de mí. Eso es un paso de fe. Eso es un paso como quien dice, quiero de ti, quiero morir, quiero menguar. Mi vida no tiene sentido. Es más, ya no quiero seguir viviendo conforme a mi vieja naturaleza, porque roba, mata y destruye. Amén.
Así, aunque sea un amén melancólico, pero un amén por lo menos que uno diga qué alegría. Pero ahí estamos, ¿verdad? ¿Sí ven la cita? Sí. Eso es. Y esta es la luz de Cristo. Cristo, la luz entró y las tinieblas están menguando. Una cita simple que bien refleja lo que hay dentro de nosotros. Pero Job tiene otra. Y uno dice, el primer libro que fue escrito es el libro de Job. No fue el Génesis, fue el libro de Job. Y uno dice, ¿y cómo Job tuvo ese alcance? ¿Cómo Job pudo haber sacado esta cita como otras en las cuales él dice, mi Redentor vive? Y otras como dice, hasta que yo no te vi porque de oídas. Y uno dice, ¿y qué le pasó a este hombre? Este hombre se veía tanto a sí mismo que creía que podía considerar a Dios injusto porque él era mejor que Dios. Quiero poner un abogado entre Dios y mi vida porque estos amigos que han venido aquí no me están haciendo justicia y ante ti yo soy inocente, decía el pobre. ¿Qué? ¿Cómo se llama usted? Job. Ajá. Bueno, dejémoslo en Job. Somos nosotros, ¿verdad? Y cuando esa luz viene, nos damos cuenta, como dijo él, me aborrezco. Pero me aborrezco con odio jarocho, me aborrezco. ¿Cómo es posible? Y uno, al verse a sí mismo, conforme a la luz de Cristo, uno dice, ¿cómo pude haber hecho tanto daño a otros? ¿Cómo? ¿De dónde salió tanta fuerza en mí, en mi pasado para esto y lo otro? Señor, es un escándalo mi vida ante ti. Y el pobre Job se tiró al piso, me aborrezco. Me aborrezco. Y es parte de esa revelación. ¿De dónde le llegó a Pedro a decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Altísimo? Y Jesús le dijo, mi Padre te lo ha revelado. Pues aquí también el Espíritu Santo. Y esta cita uno dice, Dios mío, ¿de dónde la sacó Job? Leámosla, por favor. Job 11, 17, 19. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Ok, bueno. Ahí dice la vida. Bueno, uno se complicaría, pero pongámoslo fácil. ¿Quién es la vida? Bueno, Jesús te será más claro que el mediodía. ¿Qué opina usted? No se esclarece la velita que teníamos por ahí de repente, la vida. Jesús, tú serás más claro que el mediodía que yo pueda ver, porque Jesús es la luz. Yo soy la luz del mundo, dice él. El que me sigue no anda a tiniebla. Es que hay citas que uno dice, por lógica, cualquiera la hubiera inventado, sí, pero no a nivel espiritual. A nivel espiritual, cuando Jesús dice, yo soy la luz, es cierto, Él es la luz del mundo, la luz de este mundo, la luz que da luz a mi vida, la luz que prende fuego en mi candelabro, la luz que me hace entender las cosas de Dios. La luz no solo es sentido de luz, es entendimiento, sabiduría de las cosas de Dios. Es ahí donde se prende y decimos, Señor, yo sé que soy tuyo, te pertenezco y mis rodillas son tuyas. Estoy consciente de esta verdad. Es una realidad en mi vida, aunque de repente en el tiempo de la mañana y de la tarde me pierdo un rato por ahí. Pero una vez mi vida se centra, yo sé que soy tuyo y cada vez soy más tuyo y quiero ser tuyo. En pocas palabras, quiero ser de la luz, no de las tinieblas. Esta cita te será más clara que el mediodía. Así es que Salomón decía que la luz va hasta que llega mediodía, y en mediodía la luz solar todavía provoca sombras. Váyase usted a las 12 del día y que la luz le caiga encima, usted tiene sombras en sus pies. Pero en la vida de Cristo no hay sombras. Te quita toda sombra. Ese es el propósito de Él, porque al lugar donde vamos a ir es luz perfecta, en los 360 grados. Donde está Dios no hay sombras, no hay penumbras, no hay mentira, no hay engaño, no hay nada que vaya en contra de su propia naturaleza. No puede haberlo, es aniquilado o es quitado. Y para eso es la sangre del Cordero, y para eso es la sangre de Jesús.
Y para eso es la vida de Jesús y para eso es la venida del Espíritu Santo, para menguar en nuestras tinieblas y que la luz de Cristo no solo nos ilumine, nos transforme y nos dé el poder para testificar quiénes somos, a quién pertenecemos y ante quién se doblan nuestras rodillas. Ese es el tiempo presente. El tiempo de los 3 amigos de Daniel, pues, o del mismo Daniel. O Natán, cuando tuvo que ir con David y le hace ver, es que sos vos ese. Mataste el corderito de aquel que solo tenía uno y vos tenías un montón, y por sos vos quien hizo eso. Hombres de Dios que confronten a los que dicen que tienen la última palabra y el último churro del mundo. Nadie tiene la última palabra, la tiene Jesús. Nadie, ningún hombre la tiene. En este camino el Señor nos va empujando de unos a otros, por gracia y por misericordia. Por eso necesitamos el consejo de los demás. Y recibir el consejo de los demás es un signo de humildad y de sencillez. Yo no necesito de Dios, ya me dijiste de quién necesita. Si no necesitas de Dios es porque Satanás te tiene agarrado. Así de sencillo. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, sigamos porque esto está buenísimo. Vamos a Gálatas 6, 7, 10. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Creo que es importante entender que yo no sé cuánto tiempo tarda un frijol en que, bueno, sembrado en buena tierra, no sé cuántos días tarda en sacar un tallito. 2, 3 días. No sé cuánto tiempo tarda en crecer unos 6, 7 centímetros. No sé cuánto tiempo. Lo que sí sé es que cuando un hombre y una mujer pues se casan y tienen su vida matrimonial, a los 9 meses viene el producto que es un bebé. Hay un tiempo para cada cosa. Cuando se siembra la luz crece. Se llama luz progresiva. No es que Dios la mengüe, es que Dios nos pone algo para evitar que nos lastime. Pero Él en sí mismo es luz perfecta. Lo que hace es que pone su mano, como lo hizo con Moisés, le puso la mano y le dio la espalda. Porque su misma gloria no hay nadie que la pueda contener por la gloria, por la excelencia de lo que es Él en su esencia. Por eso protege con las capas que Él tiene de tinieblas santas para evitar destruir su propia creación. Entonces no nos engañemos. Si sembramos luz, ¿qué vamos a cosechar? Luz. Y si sembramos tiniebla, vamos a cosechar tiniebla. Eso es lo que está diciendo. El que siembra en la carne, siembra tinieblas. El que siembra en el Espíritu, siembra luz. Y es en su debido momento en el cual pues se va a ver una y la otra. Cuáles son las siembras de las tinieblas y la siembra de la luz. Y llega un momento en que trae sus consecuencias. La luz trae consecuencias de vida, de salud, de prosperidad, de unidad, de transparencia, mientras que las tinieblas trae conflicto, trae división. Es el pecado separa y nos puede separar de Dios en nuestra vida interior, porque si yo me creo que soy lo suficientemente suficiente, Dios va a decir, perfecto, yo me siento y maneja tu vida. La va a manejar en tiniebla y vienen las consecuencias. Lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces uno dice, ¿estoy menguando o estoy creciendo? Si hay crecimiento en la luz, estoy menguando. Pero si hay crecimiento en las obras de la carne, no estoy menguando. Estoy tomando el control de mi propia vida. Por eso es tan importante separar la palabra ser de hacer. Ser es la clave de nosotros. El hagamos es la consecuencia del ser. Pero sucede que nuestra vieja naturaleza se mete en el hacer y quiere apantallar. Y ese es el error. Y de ahí vienen consecuencias terribles para nuestra vida, aún como cristianos. Esto que está pasando es obra de la carne. Se ha levantado en Guatemala un altar para los Baales, obra de la carne, versus el altar de oración y de alabanza que queremos que sea solo para Dios porque solo Él la merece.
Así es que hay 2 altares en Guatemala hasta ahorita. Un altar de Baales y un altar de Elías. Bajen del primer cielo, chicos. ¿Están en Josué? ¿Están aquí? ¿Sí? Va. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Qué es segar? Recoger el producto. Si hemos sembrado en la luz, vamos a cosechar productos de la luz. ¿Y qué es el producto de la luz? Integridad, transparencia, sinceridad, honestidad, fe, unidad, compañerismo, frente de batalla. ¿Y cuáles son las obras de las tinieblas? Robo, corrupción, engaño, adulterio, lujuria, codicia, avaricia. En fin, es que se ve, se nota. Y uno mismo sabe en su propio corazón cuáles son las siembras que tiene. Uno lo sabe. Y es ahí donde el discernimiento de Dios pues te dice: conmigo o contra mí, ¿qué quieres? ¿Luz o tinieblas? Uno responde, uno lo sabe, perdónenme, uno lo sabe. Pregunto, ¿usted lo sabe? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay Dios, qué poquitos, pero cada vez aumentamos más. Bueno, sigamos. Todos seremos transformados. Bueno, uno dice, ¿y por qué tanta transformación? ¿Y por qué tengo que menguar? ¿Y por qué pones tantas veces los ejercicios? Primero, Dios es santo. Y Él dice muy bien en el Antiguo y en el Nuevo Testamento: vosotros sois llamados a ser santos porque yo soy santo. O sea, tenemos un punto de partida a nivel de la gloria de Dios, pero a nivel humano tenemos un punto límite y un punto de proyección. De las tinieblas me sacó para estar en el reino de Dios, para ver la imagen del Cordero de Dios, que es la estatura del varón perfecto. ¿Tiene sentido? Si queremos que agarrar esa imagen, este resto, que es vieja naturaleza, tiene que invertirse, tiene que morir. Mis hermanos, ¿me siguieron? Ok, ¿quién tiene que morir? Díganme, Ángel. Diga, solo así, diga, tú tienes que morir, Ángel. Dígamelo. Se van a sentir contentos. A ver, ¿quién tiene que morir? Ahí se sienten felices, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, os digo un misterio. Hay que aclarar ciertas cosas en el sentido solo por lo que estamos viendo. Hay escritores sagrados que tienen cierta revelación. Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan, el primer capítulo de Juan es impresionante. Es un capítulo que uno dice, Señor, yo jamás había estado en un juego donde di tantas vueltas para arriba, para abajo, para la derecha y para la izquierda, como es el Evangelio capítulo 1. Impresionante. Igual que el Hebreos capítulo 1, impresionante. Igual que Colosenses capítulo 1, tremendo. Entonces uno dice, Dios, cuánta revelación a Juan y a Pablo. Pero resulta que a Pablo Dios le dio la revelación de varios misterios, de más de 8 misterios. Le dio Dios revelación a Pablo. Y uno de ellos es el que vamos a ver ahorita, y que tiene que ver con menguar. Y Primera de Corintios capítulo 15, del 51 a 52 dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ok, a lo que me refiero es, cuando veo la trayectoria y veo esta cita, es como que, miren chicos, el punto de importancia es que tiene que haber la transformación. Y la transformación puede ser en el momento que venga el arrebatamiento, pluc, 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 para arriba. Se acabó. Pero nos está hablando en el tiempo en el cual estamos. Y nos dice que nosotros tenemos que ver que Dios quiere que nosotros seamos transformados. Algunos dicen, yo voy a esperar el momento de transformación y ya estuvo. Permítame decirle que no es así. Dios tiene que ver que está en tu corazón el anhelo y el deseo de transformación. Que estás en esa batalla porque las tinieblas desaparezcan. Es que no dice, a última hora confieso mi pecado y me voy. ¿Estás seguro de que tendrás el tiempo para hacer eso? Entonces jugamos con la palabra de Dios y sobre todo jugamos con la provisión de Dios para nuestras vidas.
Si Dios me ha dejado todo lo necesario para la vida y la devoción, ¿qué debo de hacer? Si mi mamá me preparó un sándwich para ir al volcán de agua, que voy a estar 3 días ahí, y me dejó 3 sándwiches, uno para cada día, ¿qué hago? ¿Lo tiro o me lo como cada día? Cada día tiene su porción de la palabra. Cada día tiene algo que Dios quiere para nosotros. Es la provisión de Dios. Entonces, esta cita solo me quiere decir que sí necesitamos ser, ¿qué? Transformados. Si esto es lo que quiere Dios y yo no llego a ese momento de gloria, pero voy a morir antes, ¿cómo me quiere encontrar el Señor? Transformados. Es un lenguaje simple. Es un lenguaje muy simple. Y los muertos resucitados, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Oiga, ¿qué quiere decir incorruptible? Que ya la sal no tiene efecto. Porque incorruptible es, ya no hay nada que lo haga corruptible. Adán y Eva tenían que pasar la prueba. Eran incorruptibles en ese momento. Pero al pasar la prueba y al caer, se volvieron mortales y corruptibles. Por eso tenía que venir Jesús. Por eso vino, por eso murió por ti. Por eso la necesidad de confesar, creo en ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Como el primer paso, paso a la vida, al reino del Hijo de su amado, que es Jesucristo. Y de ahí Jesús dice, voy a clamar que venga el Espíritu, el Paráclito, para que te ayude. Porque tú solo aquí no puedes. Necesitas el guía, el conductor, que te haga recordar lo que yo te dije, te haga escudriñar el corazón de Dios y escudriñe tu corazón para sacar las tinieblas. Pueblo de Dios. Uy, qué triste es, hombre. A ver, ¿quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Sí, tan jocosa que estuvo la alabanza del día de hoy, un poco más y nos regresa a Matusalén. Amén, ¿verdad? Estuvo alegrísima. Yo creo que todos los domingos por lo menos 2, 3 canciones de esta, para que a los que tienen ya polvo en el tacuche, como algunos que están aquí, yo todavía me veo bonito. Pero que se hagan así, ¿verdad? Para que se muevan un poquito. Bueno, también yo mejor no hablo. Vamos a la siguiente. Vamos a ver la transformación mientras vivamos. Y este es el punto. Si ya sé que el objetivo de Dios es santidad, porque sin santidad no veremos a Dios, algo tiene que ocurrir en mi vida. Bueno, ¿usted está contento con su vida o no está contento con su vida? Piensa lo que va a decir. ¿Está usted contento con su vida? Yo voy a decir, sí, estoy contento por un lado, pero te clamo, Señor, que termines tu obra en mi vida. ¿Tiene sentido? Va que como que hace clic a lo que hay interiormente. Romanos 12, 1, 2, cita que hemos masticado durante mucho tiempo. A veces no se comprende, pero es una cita gloriosa. Vamos a leerla. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, fíjese qué interesante. Hay citas que cuando uno la lee, como que hay palabritas que no le hacen y de repente hay palabras que hacen clic. Así que, hermanos, está hablando a cristianos, os ruego, por favor, mi hermano, preséntate ante Dios, preséntate por la misericordia de Dios, preséntate. Os ruego que tienes misericordia, preséntate ante Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que presentéis vuestros. ¿Quién tiene que presentarlo? Yo. Para que tú presentes. ¿Qué es presentar? Presentar es el Salmo 139. Señor mío y Dios mío, aquí estoy para que me escudriñe. Porque si le digo, no estoy para que me escudriñe, no tiene sentido. Es porque estoy, le digo, escudriñame. Si voy con el peluquero, es porque estoy aquí para que me pele. Si estoy aquí es para que me escudriñes. Y necesitamos ser escudriñados por la luz. Necesitamos ser escudriñados por el amor, por la fe, por la esperanza. Necesitamos ser escudriñados por aquel que nos diseñó, que nos trajo a la vida, que nos compró con su sangre preciosa, que nos tiene el día de hoy aquí, que tiene un propósito para nosotros. Yo pensaba antes, y se lo decía a un hermano hoy en la mañana,
le decía, cuando el Señor me encontró, yo ya era médico, tenía la especialización. ¿Y qué creen? No le quería dar a Dios mi profesión, porque yo pensaba que esa me la había ganado yo, que no era del amor de Dios. Imagínense las tinieblas que había en mi mente, que no quería darle a Dios mi profesión. ¡Qué tontería! Al cabo del tiempo te doy, como decía Pablo, báñame la cabeza, los brazos, el pie, báñame todo, ¿verdad? Por las tonterías que uno trae de la vieja naturaleza. Todo le pertenece a Él, no, nada me pertenece a mí. Y tiene que haber ingratitud en mi corazón para reconocer quién es Él y la obra que está haciendo en mi vida. Preséntate, presentarse es voy a Él, voy a presentarme. Señor, yo sé que tú puedes escudriñar mi vida. Y yo sé que lo que vas a ver en mí tal vez no me guste mucho, pero aunque no me guste, por favor, escudriñamela, porque me separa de ti. Uy, qué silencio. Eso es lo que está diciendo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Quiere decir, ahora, tú que estás vivo, que tienes entendimiento, que sabe lo que es el bautismo, que sabe lo que es el perdón de los pecados, la gracia y misericordia de Dios, que sabe lo que es la oración de intercesión, la oración en lenguas, que conoces perfectamente la luz del candelabro, los panes de levadura, porque todo lo hemos estudiado. Con ese conocimiento glorioso que Dios nos ha dado, llegar ante el Señor y decir, en la luz que tú me has dado, me veo y no me siento satisfecho. Hay cosas que no están bien. Por favor, intensifica tu luz. Quiero morir, quiero menguar. Y es ahí, esos son pasos. Ahora, uno dirá, son pasos de valiente. No son pasos de valiente, son pasos de enamorados. El que está enamorado, quiere con Dios. Y contra más está enamorado, más quiere de Dios. Y contra más quiere de Dios, más se enamora. Y contra más se enamora, más quiere de Dios. ¿Sí? Y no acciono porque la palabra diga que haya que accionar. Acciono porque haya un amor de Dios en mi vida que me dice y que me permite ver, hacer, porque hay un motivo básico, concluyente en mi vida. Es el reino de mi Padre. Ya no es el reino de Jesús, es el reino de nuestro Padre. El reino, Jesús nos lo dio. Somos parte del reino, somos hermanos y coherederos, herederos y coherederos. Cuando veo mi dignidad y mi posición de quién soy, entiendo todas las demás cosas. Y es parte de eso. Yo quiero esta luz, yo quiero presentarme ante el Señor en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto quiere decir, yo estoy consciente en este momento de lo que Dios quiere. Y porque sé que Dios quiere, quiero dar ese paso. Un culto racional. No os conforméis a este siglo, totalmente opuesto. Este siglo, como todos los siglos anteriores, caído bajo el poder de las tinieblas, según 1 Juan 5:19, porque nosotros somos de Dios, pero hay alguien que está mandando en este mundo, que aunque está limitado, tiene un poder tremendo para robar, matar y destruir. Hay que estar consciente de eso, hay que estar consciente de ese mundo y de la carne cochina, engañosa, pecaminosa que está dentro de nosotros, que es altamente especializada en todas las maestrías que hay. Más mentirosa que la Llorona y todo el coro de lloronas. Se hace la víctima en una forma increíble. Pero si de repente alguien aquí dice, a esa me parezco yo, solo levante la mano así suavecito, así. Así vamos a parecer como que estamos nadando en el mar de la alegría, ¿verdad? Pero vieran ustedes qué carne más habilidosa, orgullosa. Uy, qué pocos están remando aquí. Orgullosa. A ver, no hay orgullo. A ver, soberbia, vanidosa, relamida, coquetón, coquetona. Medio chismosín, pero no es chismosín, es informador de todos los días de la prensa. Es un informador. Cambiamos solo las palabras, ¿verdad? Y así nos vamos aclimatando para no sentirnos mal. Pero el patrón o medida de nosotros no es mi prójimo, es Dios. Es Jesucristo. Y es ahí donde o ganamos o perdemos. Ante Jesús no hay quien gane. Y es por pura gracia y por pura misericordia. Confiesas el pecado y Él te recupera. Pero confesar el pecado es la mejor medicina que Dios puede darte. Confiesas y viene gracia y viene sanidad sobre tu vida. Tremendo. Escudriñar o permitir que Dios se escudriñe es lo mejor que podemos decirle.
Apaga en mí las tinieblas y prende la luz, Señor. Quiero morir. Bueno, sigamos entonces. El pecado entró en el hombre para destruirlo. Por favor, importantísimo. ¿Para qué entró el pecado en tu vida? ¿Qué dice ahí? Para destruir tu vida, destruir tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, destruir tu mente, destruir tu voluntad. Es así que hasta la carne la destruyó. Tiene que morir la carne. Por eso el espíritu y el alma, al confesar a Cristo, muere a sí mismo y el alma queda libre para tener un nuevo esposo, Jesucristo. Porque el anterior esposo era Satanás. Fíjese usted qué curioso, qué tremendo esto que estamos hablando el día de hoy. Qué tremenda verdad. Vamos entonces a Colosenses 1, 26, 28. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo comienza la cita? El misterio. Otro misterio. Fíjese, otro. Antes era que tenía que ser transformación, ¿verdad? Arrebatamiento. Aquí otro misterio. El anterior era todos tienen que ser transformados. Aquí dice el misterio, otro misterio, que no estaba en el Antiguo Testamento y que no aparecía en los evangelios. Ahora resulta que Pablo lo está revelando. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en... Ese es un misterio, pero así es, Cristo está en nosotros. Nosotros somos templos del Cristo viviente. Y es la esperanza de gloria. ¿Y de dónde recibió Pablo esta revelación? ¿Que acaso le dieron un tubazo en la cabeza cuando se cayó del camello, del caballo? Algunos dicen cuando se encontró con Jesús. Bueno, algo pasó con Pablo. La gracia de Dios le destapó los tubos cerebrales. Le destapó y le permitió ver una revelación y dijo, es que no soy yo. La ley dice hacer, pero la gracia es por gracia y por misericordia. Lo que se está consumado en la cruz está a favor de nosotros. Todo. Nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida no por nosotros, sino por aquel que nos creó, nos diseñó, murió por nosotros y nos dio la gracia para creer. Nuestro nombre fue inscrito en el libro por gracia y por misericordia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros ahí está el modelo perfecto a quien nosotros debemos no imitar. No se trata de imitar. Imitar es una palabra que tiene que ser entendida. Imitar es transformación en este caso. Porque Cristo está ahí, porque el Espíritu Santo está ahí para transformarnos de luz en luz, de gloria en gloria, a la imagen preciosa de Jesucristo. Para que en esa gloria encontremos todo lo necesario para el siguiente paso. Por eso el evangelio no es un evangelio estático, es un evangelio de movimiento, es un evangelio de transformación, es un evangelio de seguir la luz de Cristo, porque en ella encontramos vida y respuesta para nuestra vida. Eso es ser. Ser quiere decir sé quién soy y ante quién estoy. Mi problema ahorita sería que escuchar tu palabra y no la haga, estaría en un conflicto muy serio. Pero si oigo la palabra de Dios y sé que no puedo hacerla, clamo auxilio. Señor, es muy alta tu palabra y siempre es muy alto. Esta cuche de ser ministro es muy grande ustedes. Aún para el que va a coordinar, aún para el que alaba, aún para cualquier ministerio, perdónenme mis hermanos, es demasiado grande el tacuche. Y tenemos que clamar gracia y misericordia para poder cumplir o medio llegar o medio sobar. ¿De qué nos vamos a gloriar? De Él. Dios me libre de gloriarme de mí o del mundo. ¿Qué sentido tiene? Qué pérdida de tiempo, qué vanidad más insensata e imprudente.
entender las cosas de Dios. ¿Por qué debo de menguar? Cristo en mí, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda, a fin de... Aun cuando nosotros vamos a retiro, bendito sea el Espíritu Santo que hace la obra. Porque si dijéramos la verdad de nosotros, a mí no se me olvida una vez en un retiro donde un hermano había hecho algo que no había estado bien, hacía como 3 años anteriormente, y resultó que a quien le había hecho eso estaba en el retiro ese día ahí. ¿Qué hace ese ahí? Y cuando vino me dijo, vos Ángel, fíjate qué tal, ¿por qué no me lo dijiste del principio? ¿A quién queremos engañar? Ese es el problema. Damos una falsa imagen de humildad cristiana, solo con decir, hijo de Dios, sí, pero ¿y la transformación? ¿Y los frutos? Hay signos de vida de que Jesucristo está en ti. Cuando tu corazón se llene de enojo por una verdad de Dios, porque hay un acto de injusticia, alégrese los cielos, porque hay alguien que tiene celo por las cosas de Dios. Bueno, a fin de presentar perfecto al pastor, no. Al ministro, no. Al que murió. ¿A quién? Presentar en Cristo Jesús a todo hombre, es Él. Ese debe ser nuestro principal propósito, el sentido de nuestra vida. Si tu vida no tiene sentido o no tiene propósito, es porque de alguna manera le dijiste a Jesús, sentate, me toca a mí. Y si Jesús está sentado, ya sabemos por dónde va su lancha. ¿Pueblo de Dios? Ok. La metamorfosis espiritual es y ocurre con los guiados por el Espíritu Santo y quieren con Cristo. Este es un chile verde, mis hermanos, en nuestra alma. Es y ocurre con los guiados por el Espíritu Santo y quieren con Cristo. ¿Quién quiere con Cristo? No vaya a pegar brinco ni se me sube a la silla ni vaya a trepar las paredes como pasan en algunos. No, por favor, no quiero semejantes acciones. Solo examine su vida y pregúntese si usted quiere la luz o quiere las tinieblas. ¿Y dónde pasa más tiempo, en la luz o en las tinieblas? ¿Qué está pasando en tu vida el día de hoy? Necesitas arrepentimiento, necesitas reconciliación, necesitas sanidad porque estás enfermo, tenés un problema muy serio en tu vida, lo estás cargando. ¿Qué somos, ovejitas o somos a veces, como dice un hermano, somos mulas de carga en vez de ovejas? Algo está pasando, ¿verdad? Entonces, la metamorfosis es entender quién es Él y quién soy yo. La metamorfosis es estar seguro que yo le entrego mi pecado y Él me entrega bendición. La metamorfosis es entregar las tinieblas para ser transformado yo. La metamorfosis es estar consciente de que estoy en un proceso progresivo de transformación de tinieblas a más luz. Es y ocurre con los guiados por el Espíritu Santo y quieren con Cristo. Es más o menos Romanos 8:14. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo. Clarísimo. Vamos a otro. Los 3 principios indispensables. Por favor, si tiene cámara, no se pierda esta parte. Apúntela, por favor. Los 3 principios indispensables. El primero, debe de ser cristocéntrica, lo que hemos estado hablando durante las últimas semanas. La transformación debe de ser cristocéntrica. Solo la obra de Cristo destruye el pecado. No usted, no la sociedad, no el psicólogo, no el psiquiatra. No quiero decir con esto que en algún momento de nuestra vida sí lo necesitamos. Y yo, como ministro, he necesitado de ellos para ciertos casos. No los excluyo, por el contrario, es una bendición. Solo Cristo destruye el pecado. Lo demás es acallar el pecado. Y acallar es como quien dice, pongo un chicle en mi aparatito del carro donde dice combustible, me queda poco combustible, agarro el chicle y lo pongo encima para no verlo. Se va a acabar el combustible. El chicle no sirve. No puedo poner una curita en mi conciencia. Solo la obra de Cristo destruye el pecado. Por favor, póngalo. Mi vida tiene que ser
renovada por la gracia de Dios. Y Cristo tiene que destruir el pecado cuando lo confieso. Y eso lo hace Él cuando lo confieso. ¿Está claro? Vamos a la segunda. Mi vida debe de ser, mi vida debe ser transformada o ser transformadora. Solo Cristo destruye la obra del pecado en nosotros. Destruye el pecado y destruye la obra del pecado en nosotros. Dos áreas tremendas que tenemos que tener consciente es en Cristo, con Cristo y para Cristo. No movernos de la esfera de Cristo, porque ahí está la respuesta de nuestra vida. Cualquiera va a decir, es que me voy a perder la vista de los volcanes y de los lagos. Mire, perdóneme, todo eso es nada en relación a la sanidad, a la integridad del plan de Cristo o del propósito de Dios para tu vida, que es sanidad integral. Que lo poquito que tenés lo ves con alegría y con gozo. Que disfrutas el momento, tanto el momento como lo que Dios te da para ese momento. Eso es una alegría existencial, eso es una alegría presente, eso es una alegría que tiene sentido. Y la tercera, debes tener las manifestaciones del Espíritu Santo. Estas tres son básicas. Debe de ser cristocéntrica, debe de ser transformadora y debe de tener las manifestaciones del Espíritu Santo. Y uno dirá, ¿y cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo? Bueno, pues la palabra de Dios está llena de obras del Espíritu. Pero Cantares, Gálatas 6 y el libro de Proverbios, de Apocalipsis, habla de 12 frutos. Y son los 12 frutos que son cabezas de otro montón de frutos. Pero estas cabezas me dicen a mí, ¿quién habita en ti? Estas cabezas me dicen a mí la transformación que ha habido en tu vida. Porque si en vez de manejar verdad, todavía estás en mentiras y ocultando, yo no digo que no de repente digas una mentira, pero que te sostengas y cabalgues en la mentira. Y por la mentira, seguir en otra serie de cosas, perdónenme. Podemos equivocarnos, sí, pero no seguir cabalgando sobre la equivocación. ¿Me expliqué? Pueblo de Dios. Todos podemos equivocarnos. ¿Quién se ha pasado un semáforo en amarillo y en rojo? Pero cuando es para la derecha, hoy ya tengo la justificación. Cuando es para la derecha, sí puedo. De alguna manera en la noche, 3, 4 de la mañana, que no hay ningún perrito ni por ahí, uno mira y vuelve a mirar, y uno se va de largo. Bueno, sí nos ha pasado, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Miren, los títulos ante el Señor son vanidad. Oiga lo que le estoy diciendo. Tiene más un corazón santo, honesto ante Dios, que cualquier título profético o de apóstol o lo que sea. Si hay algo que a Dios le gusta, son los frutos. Y Él lo dice en Juan 15, porque mi Padre quiere muchos, no dones, no donen, los dones los da Él. ¿Qué quiere mi Padre? Frutos. ¿Cuántos? Muchos. Por sus frutos ¿Qué les dice a los que hacían liberación? Pero Señor, Señor, si yo en tu nombre, apartado de mí. ¿Qué les dice a las vírgenes insensatas? No las conozco. O sea, uno dice, pero si Dios habla con amor, sí, pero le dijo, no te conozco, pero con amor te lo digo. La misma palabra suave, no te conozco, no sé quién eres. ¿Acaso tú no escogiste tu gloria y tu nombre? ¿Pensaste más en el don que en la gracia de la santidad? ¿No es eso parte de lo que estamos viendo? Debe de ser cristocéntrica, debe de ser transformadora y debe tener las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, aparte de los frutos, están los dones. Y las manifestaciones son el don de ciencia, don de profecía, don de interpretación, don de sanidades, don de milagros. Todo eso son otros 12 frutos, dones que Dios nos da. Son un montón de dones. También es el que va a estar en la puerta, no puede estar hinchado, como diciendo, buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenida. No puede haber arrogancia. Tiene que ser el resultado
de que Dios ha hecho una obra y tiene una sonrisa de gracia. Cuando vamos a retiro, ustedes se recuerdan que vienen con sus maletas y todos se pelean por agarrarle las maletas y pase adelante, siéntese, quiere cafecito, quiere agüita, quiere café con chocolate, con leche descremada, cremada, con azúcar, sin azúcar, y volvemos loco a la persona, ¿verdad? Cuando vamos a retiro hay una gracia especial que Dios nos la da, ¿cierto? ¿Han sentido esa gracia? Hay pueblo de Dios, hombre. Y en esa gracia todos vamos como en una nube al encuentro, al retiro o al seminario, y vamos como medio flotando, ¿verdad? No importa lo que llevemos atrás, porque tal vez solo Dios lo sabe, y vamos con esa alegría, y el retiro ocurre bajo la gracia de Dios y pura misericordia. ¿Cierto? Pues es algo así. Debe de ser cristocéntrica, debe de ser transformadora, debe de tener las manifestaciones del Espíritu Santo, especialmente los frutos y los dones, que son los instrumentos que Dios nos ha dado para trabajar en este mundo. ¿Cierto o no? Qué rico es estar en una comunidad donde Dios nos ha permitido profecía para saber lo que viene y Dios nos ha equipado. Me gustaría que ustedes le dieran una vuelta a Guatemala y conocieran las iglesias y vieran muchas cosas y cómo cada una de ellas tiene dones específicos. Tiene dones específicos. Pero en relación al tiempo, vieran ustedes que no muchas. Hay, pero no muchas. Hay, pero no muchas. Por eso agarran a la iglesia distraída y dormida. Porque el ministerio profético ha sido devaluado. Ha sido mal visto por profetas chismosos que prefirieron más la plata y su nombre que las cosas de Dios. Y engañaron al pueblo. Es parte del aprendizaje de todos los días. Señor, si estoy bien, fortaléceme. Si no estoy bien, endereza mis pasos y dame la gracia de la permanencia intermedia y final. Sosténme, Señor, porque aquí eres tú y solo tú. Todo lo demás, perdóneme, es cuento reciclado, ya viejo. Y el tiempo es tiempo de decisión. Ok, la obra redentora, ¿puedes leer tu cara? Redentora no es solo asunto de salvación y perdón de pecados. Es para ser libres de su esclavitud y manifestemos la vida de Cristo. Ahí está el punto. ¿Qué tenemos que manifestar? La vida de Cristo. Pero yo puedo falsificar la obra de Jesucristo, por lo menos temporalmente, o dar una impresión a los que están afuera. ¿Han hecho eso? Dígame la verdad. Dígame todos juntos, ¿sí o no? Todos calladitos aquí. ¿No les dieron desayuno hoy? Están distraídos. Ajá. La obra redentora no solo es asunto de salvación y perdón de pecado, es para ser libres de su esclavitud y manifestarnos de la vida de Cristo. La sangre de Cristo no fue derramada para ser personas funcionales, equilibradas y exitosas, por el amor de Dios. Por favor, lea otra vez esta parte. La sangre de Cristo no fue derramada para ser personas funcionales, equilibradas, exitosas. Cristo vino para... Oiga, yo no sé, pero en el caso mío así fue y Carolina es testigo. Carolina quería que yo fuera al retiro para que ella tuviera un buen esposo. ¿Cierto? Y yo quería también lo mismo. Pero no sabía que el trasfondo de todo esto era que Dios quería a Carolina y a mí, los dos juntos en el ministerio para su gloria. Qué cosa, ¿verdad? Lo que uno piensa, lo que uno imagina, tan diferente a las cosas de Dios. Es que nos agarran cada curva, que Dios mío, de veras, ¿cuánta razón tienes? ¿Cómo fue que mi mente se fue tan desviada? Y Dios dice, angelito, angelito, yo soy Dios, tú no lo eres. Ay, ¿cuántas veces me lo tiene que decir? A mí por lo menos sí, ¿a usted? Amén. Entonces Cristo vino para quitar la hegemonía del pecado y de los demonios, ¿o no? La quitó. Miren, en la cruz de Cristo está la victoria sobre los demonios, pero no está sobre mi carne. Todavía mi carne está viva y está fregando y es opuesta a Dios y no quiere con Dios. Vamos a ver qué dice Colosenses 2, 11, 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos,
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, aquí está la victoria. Aquí está la victoria. Hay que tenerla presente. ¿Quién debe de menguar? ¿Cristo o yo? ¿Cristo o nosotros? ¿Cristo o nuestro matrimonio? ¿Cristo o nuestra familia? ¿Cristo o la congregación? Somos nosotros. Es la obra de Él, no es nuestra. Nosotros somos los agraciados, los bendecidos. Nosotros somos los herederos de la cruz. O los herederos de los beneficios de la cruz. Y porque murió Jesús, que era el mero muerto el que era, la herencia es para nosotros. Bueno, vamos a ver entonces, para ser restaurada la imagen de Cristo. Con esta vamos a terminar el día de hoy. Entonces, no solo hemos sido salvos, sino porque en la metamorfosis hay una restauración, y es la restauración de la imagen de Cristo. Vamos a leer esta cita. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Julito. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, entonces hay una obra, hay una estatura, hay una hechura. Luego sigue en Efesios 11 para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. O sea, si nos vemos en el proceso, salimos del poder de las tinieblas, la cruz de Cristo, pasamos a la vida, hay una transformación que es menguar, las tinieblas van bajando, la luz va creciendo y la meta, la estatura del varón perfecto. Es necesario menguar, es necesario morir. Amén. Por favor, mis hermanos, inclinemos nuestro rostro un momentito y allí sentados, digámosle al Señor, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Hoy fue tu palabra la que abrió mi párpado superior y mi párpado inferior. Tu palabra abrió mis párpados y pude ver tu palabra, pude sentir tu palabra dentro de mí. Y honestamente, y ante ti, y sabiendo que tu luz escudriña mi vida, lo único que puedo decirte es perdón. Me aborrezco, Señor, por no presentarme ante ti y dejar que tu luz haga su obra en mi vida. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pensamientos, palabras, obras, omisiones. Te pido perdón por mi ignorancia. Te pido perdón por las transgresiones, por las ofensas, por la forma equivocada y precipitada con la cual acciono cada día. En el nombre de Jesús, perdón. Límpiame, Señor, con tu preciosa sangre. Lávame, renuévame, transfórmame, levántame. Dame gracia para caminar y dame gracia para poderte decir, te necesito, por favor, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra en mi vida, por amor a tu santo nombre. Y en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor.